Bienvenido a Trayectorias, un espacio de conversación con empresarios que exploran caminos únicos y construyen empresas con propósito. Aquí compartimos historias reales, aprendizajes que no vienen en libros y momentos que marcan la diferencia entre dirigir y trascender. Porque hacer empresa es un camino. Y caminar acompañado lo cambia todo. Bienvenidos a Trayectorias. En el capítulo de hoy vamos a platicar sobre una transición clave que pasa en toda la vida de empresario. Ese momento en el que eres la empresa y te dedicas a empezar a conformar un equipo de trabajo donde ya empiezas a desarrollar una estructura, funciones y empiezas a delegar. Para platicar de este tema en el capítulo de hoy, nos acompaña Carlos Quintal, cofundador de Strong. Carlos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Cuéntanos, ¿a qué se dedica tu empresa, Carlos? Gracias, Vic. Gracias por la invitación y saludos a todos. Strong es una empresa que tiene 11 años en el mercado, en la cual nos especializamos en explorar el potencial del concreto, es decir, fabricar productos que sean posibles fabricarse con concreto, principalmente en el giro de la arquitectura. Carlos, platícanos un poco de ti, ¿cómo nace ese momento de decir, voy a fundar una empresa? No voy a dedicar solamente a eso de manera independiente. ¿En qué momento nace la intención de fundar la empresa Strong? Bien, yo tengo un compañero en la carrera que se llama Luis, que actualmente es mi socio en esta empresa, y ambos tenemos esa inquietud desde que éramos estudiantes por explorar más sobre el concreto. Eh, Empezamos fabricando objetos pequeños, hicimos varios modelos de macetas, y hoy en día nuestros productos arquitectónicos, pues, es, la principal línea de negocio, ¿no? La celosía, que bien existe, sobre todo aquí en la península, como un recurso arquitectónico que permite la ventilación, el asoleamiento. Detectamos que tenían figuras, pues bastante, valga la redundancia, figurativas. Podíamos ver sirenas, alcatraces, pescados. Entonces, Luis y yo empezamos a diseñar, ¿no? Desde este lado creativo, productos que sean más abstractos, más atemporales y que han sido un éxito porque ahora los arquitectos pues quieren seguir usando el recurso, pero con una aplicación más moderna. Y creo que tocas un tema importante que pasa siempre en estas primeras etapas, esa parte en la que empiezas a experimentar, empiezas a querer validar un mercado, empiezas a querer, con la idea de negocio que tienes, empezar a prototipar, pero de empezar ahí hay todo un camino que te lleva a querer formar la empresa. Esas primeras etapas, Carlos, pues muchas veces todo depende de ti. Quieres empezar con el diseño, pero también tienes que empezar a ver la parte contable y cuando empieza ese volumen de crecimiento de la empresa, en esta primera etapa, Carlos, cuando todo depende de ti, platícanos, ¿cómo vivías personalmente en esa etapa de la empresa? La manera en la que nos dividimos las funciones, Luis es toda la parte operativa, fabricación, creación de piezas, y yo veo toda la parte administrativa y comercial. En un principio, pues yo tenía que ver todo, hablar con clientes, hacer cotizaciones, hacer compras, hacer pagos, dar vueltas al banco, ¿no? Eh, Digo, es una etapa que no se puede saltar. Cuando creas una empresa son pocas personas y a todos nos toca hacer de todo. Sin embargo, creo que son los fundamentos para que una vez que empiezas a formar un equipo, como tú ya lo hiciste, ya conoces la manera, ya conoces los tiempos, ya conoces el proceso. Creo que tocas un punto bastante importante que es, y pasa muchas veces que al tener toda esa experiencia en el proceso, en la forma, tú fundas la empresa y tú empiezas con todo ese contexto. Digo, afortunadamente tuviste la ventaja de empezar con un socio, entonces esa división de funciones también era entre dos. Muchos empiezan solos en este camino. Creo que tocas un tema muy importante, que esa primera etapa no se puede soltar. O sea, esa primera etapa, todos pasan por ahí. Sin embargo, esa primera etapa tiene necesidades que te van a demandar modificar cosas, donde si no las cambias, en esa etapa te vas a estancar. Entonces, creo que indudablemente llega un momento en el que te das cuenta que funcionar de esa forma empieza a limitar tu crecimiento. ¿Qué me puedes platicar de ese insight o de ese momento en el que dijiste, si sigo operando de esta manera, controlo, pero tengo un alcance de control y eso está limitando mi crecimiento? ¿Qué me platicas de esa etapa? Al principio, pues, digamos, el volumen es poco, ¿no? Son pocas cotizaciones, empiezas con pocos clientes, empiezas con pocos pagos,
pero pues si la empresa va bien, pues lo deseable es que ese volumen aumente, ¿no? Y se empieza a comer tu tiempo. Algunas cosas las empiezas a hacer mal, ¿no? A lo mejor porque no tienes la experiencia en todos estos rubros que te toca hacer, ¿no? Yo soy arquitecto y tenía que ver temas contables, fiscales. Entonces, pues las cosas empiezan a ya perder un poquito el control y es como que el momento en el que te das cuenta. Y aquí también, pues, aprovecho para contar una anécdota. Uno de los mentores que hemos tenido, que ustedes igual nos han apoyado con esa parte, me llegó a decir en una junta que era el dirigenciero más caro, ¿no? Que que era momento de volver a enfocarme a la estrategia, al crecimiento, que, pues, por eso somos directivos, ¿no? Para esta planeación y que la empresa siga viendo hacia adelante y no tanto el día a día. Recuerdo perfectamente ese día, cuando te hacen el comentario, y creo que en muchas ocasiones llegan esos momentos donde te mencionan, oye, eres el ingeniero más caro de la empresa, o tienes una función en la que puedes aportar más, como el tema de visión, estrategia, desarrollo, el tema de relaciones. Creo que un tema importante es saberlo, pero creo que otro tema importante es cómo decides abordarlo. O sea, cómo al momento de saber que esta práctica limita tu crecimiento y que en el ejemplo que te comentan ya te vuelves un activo caro para la organización por las funciones que haces. ¿Cómo empiezas a abordar esa formación de equipo, esa formación de empresa? Al principio fue como muy natural, ya sabía cuáles eran las actividades más fáciles de delegar, por lo menos de mi lado, ¿no? Que era la parte administrativa y comercial. Una era la parte de ventas, ¿no? La atención al cliente, pues, es algo que lleva tiempo, el acompañamiento, no es nada más hacer una cotización y enviarla, sino es prestarle atención, es, como procurar esta calidad del servicio a través de pues, esta interacción y buena comunicación. Entonces, ahí, pues, empezamos a buscar personas claves que nos ayuden a seguir con esa cultura empresarial que yo ya había creado, ¿no? La manera en la cual yo quería relacionarme con terceros, incluso no solo clientes, también proveedores. Entonces, buscamos una persona que nos apoye con compras, una persona que nos apoye a atender a clientes, eh, y fuimos, seccionando, estableciendo límites y responsabilidades, que eso en un futuro ha ayudado, ¿no? Porque la comunicación también interdepartamentos de la empresa, pues ya fluye de mejor manera, ¿no? Estandarizando una vez los procesos de cada área. Cuando empiezas a mencionar el tema de esta etapa que atraviesas, creo que hay un cambio por el que a nivel personal todo empresario tiene que pasar. Todo esto que platicas, para que se lleve a la práctica y se pueda llegar a ejecutar, pueden haber procesos, manuales, estándares, modelos de negocio armados, puede estar todo eso. Pero si en el empresario no existe el cambio personal de decir, voy a empezar a delegar, voy a empezar a soltar, voy a empezar a confiar, todo lo que tienes estructurado, pues pasa a segundo plano. La estructura es una muy buena base, pero el reto de la estructura es cómo empiezas a delegar y cómo empiezas a soltar. ¿Qué me platicas, Carlos, de esos cambios personales que tuviste que empezar a pasar para empezar a soltar a lo mejor ese perfeccionismo con el que hacías las cosas, empezar a formar este equipo de trabajo ya con la estructura, con funciones, con todo lo que comentas que ayuda mucho, pero el punto clave ahí es cómo empiezas a delegar a raíz de un cambio personal que tú tienes que tener? Sí, eh, pues, lo que pasa es que se vuelve insostenible, ¿no? O sea, el cambio se tiene que hacer porque ya no da tiempo de atender tantas cosas, ¿no? Y luego también están los imprevistos que como dueño o socio, ¿no? Pues tú también tienes que meter la mano para que salga adelante. Entonces, entre esa rutina que ya era mucho, pues también es desgastante, ¿no? Entonces, cuando hacen ese comentario, te empiezas a dar cuenta que sí, que uno no puede todo, que si lo haces tú igual y empieza a salir mal. Entonces, la verdad, el resultado ha sido muy favorable. Ahora, pues, la vida, digamos, es más tranquila, ¿no? Pero es importante igual aprender, como tú mencionas, a confiar y dejar que cada persona haga su trabajo, para que lo haga de la mejor manera y confiar que lo van a hacer bien. Claro, supervisando, que todo vaya en orden también. Y es que muchas veces, Carlos, creo que este proceso,
en el contexto empresarial se percibe que es un tema de manuales descriptivos, procesos, metodologías, que sí es un tema importante, es una muy buena base, pero si no viene este enfoque de empresario de empezar, como tú comentas, a confiar, empezar a soltar, es difícil poder ejecutar todo lo que llegas a tener diseñado. Hay un tema importante que necesariamente se tiene que formar en el equipo, que es la autonomía, ¿ok? ¿Qué prácticas tú has notado con los pros y contras de empezar a confiar y soltar que generan esa autonomía en el equipo? ¿Qué propicia que tu equipo pueda empezar a tener ese desarrollo más autónomo? Yo creo que el hecho de creer en ellos, mostrarles que todos somos un equipo, que las herramientas que ellos aporten son súper valiosas. Entonces, ya no solo hacen ese manual que yo como empresa les doy, ¿no? Sino que se toman libertades para hacer incluso más, cosas que yo no las hubiera hecho. Déjate el tiempo, ¿no? Porque yo no tenía los conocimientos que se pueden hacer mejor. Entonces, cuando empiezas a formar un equipo que tiene esos conocimientos profesionales y las habilidades que a ti, pues, que tú careces, ¿no? Eh, son sorpresas buenas, son sorpresas buenas que no imaginabas que iban a llegar a pasar, pero claro, ellos son más expertos en ese tema en particular, entonces sus propuestas son mejores. Entonces, eh, realmente nosotros estamos muy satisfechos con el equipo que se está formando, ¿no? Porque esta tarea es algo que continuará y estas personas seguirán delegando más abajo, pero, los resultados a través de la confianza, de confiar en que va a salir bien el trabajo, permiten que ellos propongan cosas que no te hubieras imaginado. Hay un tema muy importante ahorita resaltar, Carlos, que es muchas empresas fallan en este proceso por la cesión de confianza, pero una confianza mal comunicada, una confianza a lo mejor sin responsabilidades claras. Y creo que tú hablas de dos temas importantes que hace un momento mencionaste. Uno es aclarar los límites y dos es aclarar muy bien las responsabilidades. Y en los dos yo menciono la palabra aclarar. Creo que en las empresas en muchas ocasiones lo que hace falta es claridad. Claridad en el alcance de tu rol, claridad en el alcance de tu responsabilidad. Pero ya que tengo claro ese tema, evidentemente entre el punto más importante que es te doy la confianza para que desempeñes esa función. Tiene que haber un tema de supervisión, hay un proceso en ese camino. Empezamos a platicar ahorita, Carlos, de cómo empiezas a fundar la empresa, cómo son esos primeros pasos de empezar a soltar, de empezar a desarrollarla. Y hoy en día la empresa se encuentra en una posición donde ya tienes un poco más de estructura, ya tienes un poco más de visión que te permite salirte más de la operación. Entonces, ¿qué me puedes platicar del día de hoy? Los cambios que has visto en tu empresa a raíz de que decidiste dar ese paso, de empezar a confiar más en la gente y empezar a soltar más. Eh, son, la verdad, puros cambios positivos. Hablando de la empresa, ¿no? Te puedo dar ejemplos de lo difícil que era para nosotros hasta subir un post a Instagram, ¿no? O sea, el tema del marketing, se te acaban las ideas. Después de 5 años llevándolo tú, dices: "¿Qué más subo? ¿Qué copy voy a cambiar?", ¿no? Eh, y ahorita, pues, tenemos un excelente equipo de marketing, ¿no? Que propone, que tiene ideas nuevas, que se enfoca a resultados comerciales, qué modelos, ahora creemos que van a pegar más, que podemos producir más. Entonces, eh una tarea que parecía algo sencillo y simple y hasta cierto punto limitada, que era solo subir post, ahora ya están enfocados a al producto, al segmento de mercado, y eso es gracias a los conocimientos, profesionales que tienen estas personas. Y si hablo igual de las ventas, ¿no? Yo antes, pues, cotizaba, enviaba, y ahorita ya hay todo un embudo de control, ¿no? Cómo se envía la información, qué seguimientos se tienen que dar, necesitas algo más, todo va sumando, ¿no? Ahorita, Carlos, un tema que mencionaste hace un momento que me gusta mucho y quisiera llegar a reforzar es creer en ellos. Es ese tema en el que sueltas, crees y confías. Creo que indudablemente te pone hoy en una posición en la que no estabas cuando empezaste a fundar la empresa. No estabas en la que los primeros meses o años todo dependía de ti y descubriste que eras el límite operativo porque el día tiene 24 horas. Entonces, hoy en día, haciendo un corte de cómo te veías los primeros años y cómo te ves hoy,
¿qué me puedes platicar del nivel de satisfacción personal de Carlos y el nivel de satisfacción de a nivel empresa? Lo que has construido al día de hoy, claro, junto con Luis también. Sí, es sorprendentemente satisfactorio en tanto a nivel personal. Yo recuerdo que cuando salía de vacaciones, me iba de viaje, siempre me llevaba mi laptop porque no sabía en qué momento iba a tener que hacer algo, lo que sea, ¿no? Porque, pues, no había nadie quien lo haga. Eh, Ahora me la llevo, pero ni siquiera la abro, ¿no? O sea, porque las funciones ya están delegadas, y eso desde un ámbito personal, aprender a disfrutar más el tiempo, ¿no? Ya no estar saber que el día tiene 24 horas, ahora el trabajo es un momento y la vida personal es otro, entonces, y eso es, pues, para cualquier persona de cualquier giro, de cualquier empresa, hay que balancear la vida personal. Y del lado, pues, de la empresa, como te comento, los resultados han sido excelentes, ¿no? Hemos podido hacer más y nos permite a los directivos, tanto Luis y como yo, poder enfocarnos en la estrategia, en el crecimiento, donde nos vemos en un par de años, eh, como definir nuestro futuro y al mismo tiempo a mí libertad creativa de nuevo, porque había estado envuelto en la operación, en dinero, en ventas, en marketing, y ahora ya tenemos otra vez tiempo, que fue como empezamos, que era diseñar productos que iban a marcar la diferencia. Ahora encuentro otra vez ese tiempo para también darle ese lado de nuevo a la empresa. Carlos, ya para agradecer los comentarios que has ido haciendo hoy, creo que tocas ahorita un tema muy importante, la libertad creativa. Cuando empiezas, no tienes esa cantidad de funciones, de actividades, la bruma de la operación, y esa libertad creativa creo que hay que aceptar que en el proceso hay una etapa en la que pierdes el timing para poder hacerlo, porque construir lo que han estado construyendo Luis y tú el día de hoy, pues toma tiempo, toma energía, toma esfuerzo. Hoy creo que nos has platicado muy brevemente de una trayectoria de mucho tiempo que seguramente tiene detrás mucho esfuerzo, tiene muchos aprendizajes y creo que el tema de confiar muchas veces lo confundimos con soltar ciegamente. Y creo que el mensaje que dices, hoy me voy de viaje con mi lab, pero ya está cerrada, creo que centraliza el mensaje de soltar en la empresa, que es confía, pero verifica, cuida a la gente, trabaja con ellos. Carlos, ya para poder empezar a cerrar el episodio, eh, como última pregunta, a toda esa gente que está en ese momento en el que está atrapada por la operación, está agobiada de funciones, tú que ya estuviste ahí, tú que has estado trabajando ese proceso, ¿qué le pudieras recomendar a la gente que está ahí? Eh, Le podría recomendar primero que separe esas actividades que a lo mejor son las que consumen más tiempo o tienen mayor volumen, ¿no? A lo mejor pueden ser tareas sencillas, pero es muchas veces hacer esa tarea sencilla y ir seccionando dentro de las actividades cuáles son más fáciles de delegar, ¿no? Revisar la cartera igual, a ver a cuántas personas puedes sumar a tu equipo sin que afecte pues, las finanzas de la empresa, pero yo creo que es un sí o sí. O sea, eventualmente todos tenemos que ir soltando y confiando. Pues Carlos, te agradezco la experiencia compartida en el episodio de hoy. A los que nos escucharon, les agradecemos también el haber estado presentes. Nos vemos en el siguiente episodio de Trayectorias. Gracias a ti, Vix. Saludos. Gracias por acompañarnos en esta conversación. Cada trayectoria es distinta, pero todas nos dejan algo para reflexionar. Porque hacer empresa es un camino y caminar acompañado lo cambia todo. Nos escuchamos en el próximo episodio de Trayectorias.